episodio número 2939. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión estamos ya en la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, agotando la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Y esta semana, como ya le mencioné, junto a nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, estaremos abordando esta lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, y el versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 3. Y definitivamente esta lección promete ser de gran bendición. Específicamente para el día de hoy tiene como título o como subtítulo el testimonio de Juan el Bautista. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder prestar atención, poder estar preparados para poder no solamente escuchar y responder correctamente, sino también aplicarlo a nuestras vidas, que esto se refleje en un bien directo a cada una de nuestras familias y también a las personas que nos rodean, empezando con los hermanos en Cristo, con las personas también que están en nuestra área de trabajo o de estudio, y que todo el que pueda vernos y pueda interactuar con nosotros, pueda ver que somos personas transformadas en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Testigos de Cristo como Mesías. En la parte introductoria del sábado, sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, el que cree tiene vida eterna, tal y como lo dice Juan capítulo 6 y el versículo 47. Pero hay más: convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, y sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos: Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra, ese otro discípulo con Andrés,
en Juan capítulo 1, versículos 35 y 40, es decir, el propio Juan. Todo esto y más estaremos viendo en esta semana titulada Testigos de Cristo como Mesías, pasando a la parte central del día de hoy, propiamente para el domingo 20 de octubre, el testimonio de Juan el Bautista. Se menciona cómo ilustraba la lección de la semana pasada. El Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, para responder a la pregunta: ¿cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está lo que dice Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Bueno, básicamente el versículo 23 es el que da la respuesta. Él dice claramente: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero eso directamente debió de llevarlos a ellos a entender que sí era el profeta, que sí era el predecesor de Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba enderezando el camino, él estaba preparando el camino. Incluso él mismo le dijo, como dijo el profeta Isaías, pero ellos no captaron. Es increíble cómo se dice tan evidentemente algo y la persona a veces no entiende. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías, tal y como lo establece Juan capítulo 1, los versículos del 6 al 8. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: yo no soy el Cristo. Es interesante porque él nunca pretende ser más de lo que Dios quiera que él sea. Es muy importante esto porque cuando uno entiende verdaderamente que uno es simplemente un mensajero, que ninguno de nosotros es el mensaje vivo. Cada uno de nosotros es simplemente un testimonio de la luz. Ninguno somos la luz. La luz es Cristo. Pero obviamente Él nos ha dado a nosotros la potestad de ser lumbreras menores, si se puede decir de esa manera, de ser una especie de reflejo de su gloria, para que la gente conozca verdaderamente la luz que proviene del cielo. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan no era digno
ni siquiera de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 1:27. Así que Cristo superaba a Juan, pues existía antes que él. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. A propósito de todo esto que habíamos mencionado, de lo que dice Isaías, ahora se nos invita a leer a Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5, y Juan capítulo 1 y el versículo 23, para responder a la pregunta, ¿cómo utiliza Juan estos versículos? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión, veamos lo que dice Isaías capítulo 40, del 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha nacido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 23 una vez más. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está lo que dice Juan capítulo 1, versículo 23. Ahora respondamos a la pregunta, ¿cómo utiliza Juan estos versículos? La verdad es que aquí Juan lo utiliza de manera magistral, diciendo exactamente lo que haría el predecesor del Mesías. Noten que él dice claramente que todo valle sea alzado, el versículo 4 de Isaías capítulo 40, y bájese todo monte y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará, dice el versículo 5, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en el versículo 3 está directamente una cita que él utiliza en el capítulo 1, versículo 23 de Juan, cuando dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí básicamente le está diciendo, yo soy esa persona que vino de parte de Dios para preparar el camino al Mesías. Pero ¿cómo es posible que ellos no entendieran? Es algo como tan irónico que viendo no ven, oyendo no oyen. O sea, están en una situación muy difícil, como muy probablemente hayan cientos, miles y millones de personas hoy que viendo lo que dice la Biblia no ven, que oyendo no oyen, que no entienden, a pesar de haber tantas evidencias sobre la cual basar nuestra fe. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Esto es muy importante porque hoy en día a veces se hacen campañas evangelísticas, a veces se hacen diferentes programas, pero aquí está un principio evangelístico muy real. Antes de que el evangelista venga a presentar a Jesús, antes de que Jesús pueda llegar de una manera poderosa en la persona de la gente,
el camino debe estar allanado, el terreno debe estar preparado. La gente necesita estar en una buena posición, la gente necesita estar de alguna manera preparada para recibir lo que el Señor quiere darle de una manera más amplia. Se hace la pregunta final: ¿cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? Bueno, aquí hay muchos paralelismos, porque así como Juan el Bautista, así como Elías, asimismo la iglesia adventista del séptimo día debe cumplir ese mismo ministerio. ¿Cuáles son paralelismos? Bueno, hemos sido llamados para preparar el camino del Señor. Hemos sido llamados para convertir el corazón de los padres sobre los hijos. Hemos sido llamados para preparar el pueblo para la segunda venida. En el caso de Juan, él lo preparó para la primera venida, que era muy importante. De hecho, si no viene la primera vez, no estuviéramos hablando de la segunda. Pero ahora él viene a buscar a su pueblo, por lo tanto, necesitamos estar preparados. Y ese es el ministerio que Dios ha llamado a cada miembro de la iglesia para poder cumplir con esto de preparar el camino, de preparar a la gente para la traslación y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el testimonio de Juan el Bautista fue un testimonio veraz. Él preparó el camino para la primera venida del Mesías, y asimismo nosotros, como adventistas del séptimo día, y aunque usted no lo sea, usted también necesita estar preparado y ayudar a preparar a otros para el encuentro con el Señor. Es por eso que se hace un llamado directo para que cada uno de nosotros pueda ser ese Elías, ese Juan moderno, Juan el Bautista moderno, que allane el camino para la venida de nuestro Salvador. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para dar un testimonio veraz, para preparar el camino, así como Juan el Bautista preparó el camino de la primera venida de Cristo, que también nosotros preparemos el camino de la segunda venida. Que mucha gente esté preparada, esté lista para verte en gloria, y que nosotros seamos parte de ese grupo que esperará la venida de nuestro Dios. Por esa razón te pedimos, oh Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que ayudes a que junto a nuestra familia, junto a nuestros amigos, hermanos, junto a todo el que nos rodea, podamos realmente, Señor, recibirte cuando tú vengas en gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este lunes 21 de octubre, el Cordero de Dios, en el marco de esta lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3 y el versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 3. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado,
113@me.com. Y hay un dato muy interesante que nos comparte el asesor teológico Humberto Méndez, que es un aficionado de las efemérides, o sea, de las fechas importantes. Y en este caso menciona que el sábado 15 y 16 de octubre del 2022 se emitió el episodio 2302, el cual fue la primera transmisión en YouTube. Así que ya estamos en el segundo aniversario. Unas felicitaciones a todos los oyentes que han estado todo ese tiempo apoyando y aquellos que se han unido también. Es increíble cómo el Señor nos ha permitido seguir compartiendo estas lecciones, y es lo más importante. Es bueno escuchar, es bueno también uno atesorar en su corazón, pero también es importante compartir este mensaje. Compartan esta transmisión, ya sea a través de los podcasts o a través de YouTube, para que de esa manera cientos y miles de personas sigan beneficiándose de este ministerio y de este programa específico de estudio sistemático de la Biblia. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.